Muy buenas a todas y todos y en primer lugar muchas gracias a la organización del Congreso por permitirnos presentar este trabajo que hemos llevado a cabo la profesora Maite Cortés y yo, soy José Antonio Jiménez Costa, profesor de la Universidad de Valencia, un trabajo que forma parte de otro más amplio que se ha coordinado desde Socidrogalcol. En nuestro caso, em, debido, entre otras razones, al aumento de la aceptación y la accesibilidad del cannabis, debido pues a estas políticas de liberalización del cannabis que hemos visto en los últimos años, pues hemos creído que era imperativo, que era necesario el hacer una revisión de las pruebas, de las evidencias, de las intervenciones preventivas que hasta el momento habían sobre esta sustancia. En nuestro caso, como habrán hablado en la ponencia anterior los compañeros sobre prevención universal, en nuestro caso nos centramos básicamente en las intervenciones de prevención selectiva y indicada. Y esto ya supuso una primera complejidad. Como todos ustedes sabrán, y no quiero extenderme mucho porque hay mucha investigación sobre el tema, la prevención selectiva e indicada se consideran partes centrales de esa cadena de prevención y formar parte de esa cadena de prevención pues trae consigo el que se ha dicho muchas veces el problema que hay de indefinición entre esas fronteras, entre la universal, la selectiva, selectiva indicada y sobre todo entre la indicada y el tratamiento. Esos problemas en estas fronteras hace que ya cueste el poder dividir este tipo de estrategias. De hecho, como verán posteriormente en la presentación, en muy pocos trabajos de los que les voy a presentar eh, se ha especificado como tal si se trataba de prevención selectiva o se trataba de prevención indicada. En segundo lugar, el otro gran problema que también hemos encontrado y que se encuentra en esta clasificación es que el criterio que se utiliza, pues precisamente es el criterio de inclusión, es el número o el tipo de factores de riesgo que hay. Claro, factores de riesgo, todas y todos sabemos cuántos hay y la variabilidad puede ser casi infinita. De ahí que a la hora de determinar la población objeto de cada una de las intervenciones va a hacer que esta heterogeneidad en las intervenciones sea el enorme y el principal problema que nos hemos encontrado nosotros en esta revisión y que nos vamos a encontrar seguramente si seguimos ampliando, seguimos trabajando en este tipo de revisiones o en este tipo de intervenciones. Bueno, en nuestro caso, llevamos a cabo una búsqueda en los meses de marzo y abril de este año en diferentes tipos de fuentes de información e intentamos hacerla lo más amplia posible, incluyendo tanto primarias como secundarias, las tienen ustedes en la pantalla. Y otro de los problemas, debido a estos criterios que les he comentado en la anterior diapositiva, era la terminología a utilizar. Costó bastante, de hecho había nos encontramos con diferentes trabas, por ejemplo, que en algunas de estas bases de datos los términos prevención indicada o prevención selectiva no existían directamente. Claro, si vamos a buscar a los abstracts o a los títulos o al contenido de los trabajos, pues evidentemente ahí sí que los encontrábamos, pero claro, ya requería el hacer búsquedas que tuvieran muchísimo ruido porque teníamos que abrir mucho los campos de búsqueda. Como criterios de inclusión, nosotros intentamos acotar la búsqueda o incluir únicamente en esta poda que hicimos de todos los resultados que obtuvimos a estudios realizados en población general, que tuvieran riesgo de consumo de cannabis sin criterio de trastorno por consumo grave, evidentemente, para no irnos más allá de esa prevención indicada, y además que evaluasen la eficacia o la efectividad de la intervención siempre comparándola con un grupo control o con algún otro tipo de intervención, publicados en inglés o español, y que si
a poder ser que hubiesen sido publicados en los últimos 10 años, sobre todo para encontrar la última evidencia que recogiera un poco lo más actualizado. También intentamos ceñirnos al máximo, y en esta presentación es lo que yo voy a presentarles, que fuesen revisiones sistemáticas de calidad o que fuesen metaanálisis. Intentamos evitar al máximo, y de hecho fue uno de los grandes problemas que tuvimos para poder rechazar trabajos en esta revisión, que fuesen trabajos tanto de prevención universal como de tratamiento. El solapamiento en muchos casos era enorme, y de hecho en un par de trabajos tuvimos que quedarnos con el trabajo entero y únicamente revisar aquellas partes que incluían prevención selectiva o indicada, aun sabiendo que en el mismo trabajo habían programas de prevención universal o habían trabajos de tratamiento, intervenciones de tratamiento y de intervención. Y también intentamos rechazar aquellos trabajos que no incluían variables relacionadas con el consumo de cannabis. En muchos casos, las variables utilizadas se mezclaban en policonsumo con otro tipo de sustancias, y el cannabis aparecía únicamente como una de las pequeñas variables de manera residual, pero intentamos mantener esos trabajos para tener el máximo de evidencia posible. En la presente diapositiva tienen el diagrama de flujo. Al final, el total de trabajos con el que, después de excluir y de la lectura y de la poda que tuvimos que hacer de todos los trabajos, nos quedamos con 11 trabajos directos, con 11 artículos, que es lo que voy a tratar brevemente de presentarles en este trabajo. Y para poder presentarlo de una manera más organizada, aunque sabemos que en muchos casos había solapamientos entre los trabajos, pues intentamos organizarlo en 3 grandes bloques. Un primer bloque que presentaba los programas de prevención presenciales, entre ellos donde más trabajos encontramos 4 artículos que hablaban de intervenciones breves, tal cual, y 2 trabajos más que hablaban de otro tipo de intervenciones que combinaban tanto los trabajos individuales como trabajos familiares, como trabajo incluyendo también a la familia. Un segundo bloque de un solo trabajo, pero que creímos que era interesante el poder incluir, era el trabajo con población de riesgo muy específica, como por ejemplo pacientes con diagnóstico de psicosis y con consumo de cannabis. Y por último, un bloque de trabajos también de 4 trabajos que, debido a esta situación que hemos tenido últimamente por el tema de la pandemia, pues se ha multiplicado este tipo de intervenciones, pero que ya anteriormente se habían propuesto, y como veremos, se habían propuesto con muy buenos resultados. Eran intervenciones o bien hechas por ordenador mediante el reparto de CDs o mediante el reparto de información por ordenador y por móviles, o bien directamente por conexión a plataformas y trabajo directamente desde Internet. Para que pudieran tener la máxima información posible de todos los trabajos que les vamos a presentar aquí, hemos intentado hacer un resumen en la pantalla para que, como esto va a estar colgado, nos dijeron desde la organización, hemos intentado dar la máxima información posible en cada una de las diapositivas. Arriba tendrán el bloque que vamos a trabajar, en este caso el de programas de prevención presenciales, y vamos a empezar por las intervenciones breves, y lo que les presentaremos será información sobre la población que incluye ese metaanálisis, las sesiones que de media incluyen los trabajos de ese metaanálisis, las variables que se han medido fundamentalmente, y los tiempos de seguimiento de las intervenciones. También tendrán el nombre de los autores, y ahí les hemos incluido el título para que, si en algún momento quieren acceder a la información, pues puedan fácilmente el poder acceder a ella. En primer lugar, el trabajo de Carney en el 2016 y lo que hizo fue ver esas intervenciones breves en un entorno escolar. Realizó una revisión de 5 trabajos, desde el 66 hasta el 2015. Como ven, son intervenciones breves de 1 o 2 sesiones de unos 60 minutos. Y el problema que vamos a tener en casi todas los trabajos que les voy a presentar hoy es
como ven, en el tema del seguimiento es que va a ser muy heterogéneo. También, no lo hemos presentado aquí, pero también era muy heterogéneo los grupos control con los que se comparaba. Y los resultados que se obtuvo en esta revisión eran singulares, porque lo que se vio es que las intervenciones breves, cuando se comparaban con grupos de control que incluían información, no tenían ninguna mejora, no ofrecían ninguna mejora significativa. De hecho, los resultados eran prácticamente iguales, tanto en la cantidad a corto y medio plazo, como en la frecuencia de consumo a corto, medio y largo plazo, y en otras variables como, por ejemplo, en comportamientos delictivos. Sin embargo, cuando se comparaba con grupos control, que simplemente era, pues, eso, dejar pasar, ponerlos en listas de espera, etcétera, etcétera, que no se hacía ningún tipo de intervención, ni siquiera informativa con ellos, las intervenciones breves sí que tenían efectos significativos, tanto en la disminución de frecuencias a corto y largo plazo, como ahí tienen, como disminución de abuso de sustancias a medio y largo plazo, bajaba el porcentaje de sujetos que luego llegaban a la dependencia a largo plazo y también disminuía otras variables como por ejemplo conductas delictivas o problemáticas también a largo plazo. Un programa posterior, una revisión posterior en el 2019. En el 2019 encontramos 3 revisiones que ya no trabajaba en ámbito escolar, sino en ámbito sanitario, la de INTIAZ y colaboradores. También habla de intervenciones breves, como ven, más o menos serían menos de 2 sesiones y más o menos unos 60 minutos en total de media en todas las intervenciones, en los 9 trabajos que revisaron. Y en este caso, los resultados que obtuvieron no fueron significativos en ninguno de los trabajos que evaluaron, ni siquiera en variables como la puntuación de la SIS, ni en número de días de consumo ni a corto ni a largo plazo, ni en ninguna de las variables. Este es uno de los trabajos que los mismos autores ya comentaban en sus conclusiones que debido a la heterogeneidad de la muestra que habían obtenido y de los grupos de control, pues bajaba mucho la potencia de este metaanálisis y de hecho, pues como se puede comprobar, no se obtienen ningún tipo de resultado significativo a favor de esas intervenciones breves. También en el 2019, Lehman y Wickens, esta vez con universitarios de más de 18 años, intentaron ver también pues, este tipo de intervenciones breves de una sesión entre 15 y 60 minutos más o menos, si tenían algún efecto en la frecuencia de consumo. Y lo que comprobaron es, primero, que sí que disminuía a corto plazo los niveles de consumo, esta frecuencia de consumo, y que en 3 de los estudios sí que había ciertos efectos beneficiosos a largo plazo, pero no sobre el consumo, sino sobre algunas variables relacionadas con el consumo, como por ejemplo el no conducir después de haber consumido. Donde no hubo ningún efecto fue en 2 estudios de los 5 que analizaron, en un corto plazo, y tampoco se vio más allá de esta reducción de otras variables, como por ejemplo la conducción que antes les he comentado, no hubo ningún efecto sobre el consumo a largo plazo. Y por último, la última de las intervenciones breves, de las revisiones sobre intervenciones breves que hemos vaciado, es un trabajo en el que es el trabajo que más intervenciones contempla. Si se fijan, revisó 26 trabajos, Jalada y colaboradores. En este caso, ya estamos hablando, el incluir tantos trabajos, pues evidentemente también va a hacer que sea muy, muy, muy excesivamente heterogéneo toda la población que contempla. De hecho, habla de consumidores de más de entre 15 y 30 años, de todo tipo proviene de todo tipo de poblaciones. También de 1 o 2 sesiones, estamos hablando de intervenciones breves, pero fíjense también aquí el rango que hay entre 5 y 150 minutos en esas 2 sesiones. Y en este caso, los resultados que obtuvieron es que no había diferencias significativas entre estas intervenciones breves y los grupos control que se contemplaron en cuanto a variables directamente relacionadas con la frecuencia o con las consecuencias del
del consumo. Tampoco había ninguna diferencia. En este caso también se incluyeron algunas, la comparación entre algunas intervenciones online o presencial y no había ningún resultado significativo a favor de este tipo de intervenciones. Sí que encontraron una diferencia significativa y un claro efecto en la disminución o en la detención o la ralentización de esa progresión dentro del proceso adictivo de este tipo de consumidores. Disminuyó el riesgo de tener un trastorno por consumo de sustancias a corto plazo y también aumentó la probabilidad de tener una abstinencia tanto a corto como a largo plazo en este tipo de consumidores. Pero como digo, los mismos autores hablan de una enorme cantidad de limitaciones metodológicas que hay en este trabajo, incluyendo pues, a los adultos emergentes. En resumen, respecto a las intervenciones breves, lo que podemos ver es que no es eficaz ni en entornos sanitarios a corto plazo, ni parece ser eficaz porque la evidencia es bastante débil y bastante inconsistente en adolescentes y adultos jóvenes para controlar el consumo, pero sin embargo sí que parece tener un efecto similar a ofrecer información. Se debería revisar cómo poder aumentar esta efectividad más allá de únicamente ofrecer información. Sí que es eficaz también cuando se compara únicamente con no hacer nada, con lo cual sí que parece que algo de efectividad en entorno escolar puede tener, pero había que revisar para aumentar esa potencia, esa diferencia con únicamente dar información. Y parece ser que también ayuda a incrementar como hemos dicho, ese avance dentro del proceso adictivo y la abstención tanto a corto como a largo plazo. Algunos de los trabajos, como también les hemos comentado, intentaron ver, más allá de las intervenciones individuales, si se podrían complementar de alguna manera trabajos con familiares. Y uno de los ejemplos que tenemos de este tipo de metaanálisis es el que hicieron Bender y colaboradores en el 2011, con trabajos de hasta el 2008, en donde incluyeron a adolescentes era la mitad más o menos, aproximadamente la mitad de los trabajos era únicamente con adolescentes y la otra mitad incluía adolescentes y a sus familias. Bueno, el incluir este tipo de trabajos tan heterogéneo hace que también, pues fíjense cómo el número de sesiones tiene una heterogeneidad muy grande y el tema del seguimiento también. En este caso, ¿qué es lo que los mismos autores dicen que esta heterogeneidad puede haber provocado? Que las intervenciones parece ser que sí que redujeron el consumo, pero en general cuando se toman todas todas las intervenciones en general en este metaanálisis, no hay efectos significativos en las mismas. Sí que aparecen efectos significativos en algunas de ellas puntualmente. Por ejemplo, cuando se trabaja terapia conductual versus asesoramiento de apoyo, o cuando se trabaja la terapia familiar multidimensional versus educación familiar, o cuando se combinan tratamiento conductual y terapia familiar multidimensional, que se ve que se mantienen los efectos más a largo plazo. El segundo de los trabajos que vimos sobre familias, que combinaban individual y familias, sí que contempló la diferenciación entre programas selectivos y programas indicados. En este caso es el de Vermeulen, Smith y colaboradores en el 2015. Hay que reseñar que en este trabajo también incluye universal, selectiva e indicada. De hecho, de los 39 trabajos que hay en total en esta publicación, 8 son de selectiva y 2 son de indicada. Respecto a los trabajos de selectiva, sí que se vio que algunos trabajos muy significativos, ese trabajo es interesante porque podría servirnos para poder ver qué características puede tener las diferentes intervenciones puntuales que se han hecho y las poblaciones a las cuales se ha dirigido, para ver tal vez el poder analizar cuáles sí que tienen efecto y cuáles no. Porque se vio que, por ejemplo, de los programas de selectiva que había, 3 no tuvieron ningún efecto significativo a corto plazo, ni con hijos de padres con VIH, ni en vecindarios con alto riesgo, ni con jóvenes que se habían quedado sin hogar recientemente. Sin embargo, en 5 de las intervenciones
con hijos de padres en tratamiento con metadona, con jóvenes delincuentes y sus padres, con padres recién divorciados, delincuentes juveniles y con jóvenes en riesgo de consumo, sí que tuvo efectos significativos en la disminución de la probabilidad de tener un trastorno por consumo de sustancias, en el consumo a largo plazo, en la frecuencia del consumo a largo plazo y en frecuencia a medio, corto y largo plazo. ¿Y qué pasó con los dos programas de prevención indicada que revisaron? Bueno, pues que sí que tenían efectos significativos, en este caso, perdón, que sí que tenían efectos significativos y fundamentalmente se vio que el dar entrevista motivacional conjuntamente a padres y a adolescentes disminuía el número de días de consumo a medio plazo y disminuía también los síntomas de abuso y dependencia a medio plazo y que además dotarles a los padres de ciertas habilidades, como por ejemplo las habilidades de afrontamiento y de desempeño parental, hacía que aumentaran ciertas habilidades que los padres precisan para poder directamente trabajar con sus hijos en riesgo y disminuía por ello de manera directa el número de días de consumo de sus hijos de marihuana a corto plazo. Así pues, lo que nos dice la evidencia de este tipo de programas es que sí que parece ser que el trabajar conjuntamente con la familia y con los jóvenes va a tener ciertos efectos moderados sobre la reducción del consumo, que incluir sesiones conjuntas va a reducir ese consumo a corto y medio plazo y que hay ciertos programas que deberían de analizarse cuál es el contenido, que sí que va a provocar una reducción en la probabilidad de la frecuencia de consumo de cannabis. Por contra, y también deberíamos de revisar el contenido de esos programas o tal vez también, como decía al principio, los factores de riesgo que tiene ese tipo de población en concreto que no han mostrado ningún efecto significativo y que habría que revisar qué es lo que está pasando con ese tipo de intervenciones. Bueno, cuando estuvimos revisando este tipo de intervenciones de prevención selectiva indicada, nos encontramos que había un subtipo de población muy concreta de riesgo, como son los pacientes con diagnóstico de psicosis, en el que se vio que era fundamental el poder anticiparse al desarrollo de cualquier tipo de patrón de consumo problemático, ya que en este tipo de poblaciones el poder prevenir, el poder anticiparse cualquier complicación relacionada con el consumo, evidentemente va a ser casi vital por la enorme cantidad de factores de riesgo que ya tienen este tipo de población en sí mismos. Estamos hablando de una población de pacientes psiquiátricos que ya están diagnosticados o que tienen un alto riesgo de poder tener psicosis o cualquier problema relacionado con la psicosis. En este caso, en este trabajo que revisamos, había como dos grandes bloques de intervenciones preventivas. Por un lado estarían las intervenciones psicosociales y por otro estarían las intervenciones directamente farmacológicas, que incluían también farmacología. Y los resultados son bastante concluyentes, o al menos es lo que nos dice Coronado y Montoya en sus conclusiones. Y es que las intervenciones psicosociales, como puede ser, por ejemplo, el intervenir en incluir intervención motivacional familiar o la entrevista motivacional conjuntamente con la terapia cognitivo-conductual, sí que tenían efectos claros, disminuyendo el consumo diario, disminuyendo los días de consumo, el craving a corto y largo plazo o incluso el consumo a largo plazo, pero que sin embargo el incluir farmacología no tenía ningún tipo de diferencias, no provocaba ningún tipo de diferencias en este tipo de población. Así pues, las conclusiones que podemos sacar, aunque solamente son de un trabajo, pues sí que nos indican el que la intervención motivacional o la terapia cognitivo-conductual o incluso la familiar sí que va a tener una reducción, pero que sin embargo las intervenciones de carácter farmacológico no muestran ningún tipo de resultados. Y por último, como les decía,
Antes de que esta situación actual nos obligase a programar estas intervenciones a distancia, pues ya se probaron un tipo de intervenciones por ordenador o por internet en ciertos ámbitos, sobre todo en los jóvenes, debido a que bueno, pues como ya se comprobó, ayudaba mucho a ciertos impedimentos, como por ejemplo a que solamente uno de cada 4 jóvenes que necesitaban intervención decían que les venía cómodo o que encontraban la posibilidad de poder acudir a este tipo de intervenciones preventivas, el tema de transporte, compatibilización de horarios, estigma asociado, etcétera, etcétera. Y se vio que incluir este tipo de intervenciones pues sí que mejoraba porque a los jóvenes les permitía, digamos, de alguna manera superar este tipo de limitaciones. Bueno, pues en el 2013 ya se hizo una primera revisión de este tipo de intervenciones, en las cuales pues, se veía entrevista motivacional online o que se les daba únicamente feedback por correo electrónico o por ordenador. Y de los 10 trabajos que se revisaron, habían 3 trabajos que incluían prevención indicada y se vio que aunque el tamaño del efecto global era pequeño, pero era significativo y que habían resultados concluyentes a favor de este tipo de intervención basados en Internet o implementadas mediante ordenador para reducir el consumo de cannabis. Sí que es cierto que los mismos autores advertían de graves limitaciones en la calidad de los trabajos revisados, pero bueno, ese tamaño, aunque pequeño, no dejaba de ser significativo. Años más tarde, en el 2016, Hodge y colaboradores también evaluaron 4 intervenciones digitales con consumidores adolescentes y con y con adultos emergentes. Y lo que vieron es que algo que se repetía y que veremos que se va a repetir en revisiones posteriores, que intervenciones más largas que incluían más número de módulos o más horas o más días de intervención aumentaban también, eran más efectivas a la hora de disminuir el consumo o la frecuencia, y que en general todo este tipo de intervenciones, cuando hacían una media agrupada de la potencia de estos resultados, sí que mostraba pruebas de que tenían efectos, aunque pequeños, igual que en la anterior, pero a favor de este tipo de intervenciones. También se vio, algo que también se va a repetir en este tipo de resultados, que la intervención pues perdía efectividad a medio largo plazo. Algo que habrá que revisar o que también es interesante el poder incluir para revisar. El único trabajo que encontramos en nuestra revisión que está hecho desde España es el trabajo de Olmos y colaboradores en el 2018, en el que revisaron 9 trabajos también implementados por ordenador, con consumidores entre mayores de 13 años, entre 13 y 40 años, adolescentes y adultos, y también en este caso se produjo una reducción en el consumo de cannabis. En este caso sí que se mantuvo la eficacia a medio plazo y además también muestra este resultado que les he dicho antes que se va a repetir en este tipo de intervenciones. Mejoran significativamente los resultados si la intervención se mantiene al menos 5 sesiones o más. Algo que, como les digo, ya aparecía en revisiones anteriores y que va a aparecer en otro tipo de trabajos. Y por último, la última revisión que en nuestro caso hicimos sobre este tipo de intervenciones, la de Asuzu en el 2018 y colaboradores, en el que se vio 5 trabajos de selectiva y 4 de indicada con adolescentes y adultos jóvenes. Y lo que se vio es que, bueno, ya se puede ver ahí en la diapositiva, en cuanto a intervención selectiva, hay que reconocer que los trabajos de selectiva sobre todo estaban dirigidos a chicas y habían algunas minorías, dirigido uno, por ejemplo, a minorías sexuales. Pero bueno, en conjunto los programas de selectiva sí que disminuyeron el consumo, sobre todo aquellos dirigidos a chicas, 4 que estaban dirigidos a chicas, sí que disminuyeron el consumo significativamente, tenían mayor efecto en aquellos jóvenes en los que recibían mayor número de sesiones y en este caso sí que se vio que ciertos resultados positivos, aunque no todos, sí que se mantuvieron a medio y corto plazo, ¿vale? Lo que no se vio o lo que se vio es que los programas de indicada, ninguna de los programas revisados tenían ningún efecto significativo. Así que
En conjunto, lo que podemos decir es que este tipo de intervenciones sí que parece ser eficaz, parecen reducir el consumo en adolescentes, sobre todo a corto plazo, que van a mejorar la efectividad cuando se incluyen ciertos componentes como módulos de entrevista motivacional o un chat con un profesional que incremente esa probabilidad de interacción con los usuarios, y que además también el incluir mayor número de sesiones o el incluir mayor número de probabilidades de contacto entre los jóvenes y el programa también va a aumentar la efectividad. Resumiendo, en cuanto a las conclusiones, ¿qué nos dice esta revisión? Que la intervención breve en entornos sanitarios, que el trabajo con jóvenes con ciertos factores de riesgo muy concretos y que habría que revisar esos programas como estaban hechos o que incluían, y que las intervenciones farmacológicas en pacientes psicóticos no están funcionando, que está funcionando la intervención breve en entorno escolar, pero al mismo nivel que la información, con lo cual habría que ver cómo mejorar esta intervención breve para poder superar únicamente a este tipo de información, porque sí que está funcionando cuando no se hace nada, cuando se implementa contra un grupo control, que la intervención familiar, si se hace conjuntamente con la individual en jóvenes, también tiene efectos claros, que en pacientes psicóticos el incluir entrevista motivacional, terapia cognitivo-conductual y el incluir intervención familiar también mejora significativamente los resultados. Evidentemente, a partir de toda la revisión se ha visto que el implementar mediante ordenador o internet con jóvenes la prevención selectiva sí que tiene efectos claros, y que esos efectos además podemos potenciarlos incluyendo una mayor interacción con los profesionales, por ejemplo, mediante un chat con profesionales o el incluir mayor número de sesiones. Y en cuanto a limitaciones y propuestas de futuro, bueno, pues lo que les he comentado desde el principio, el tratar de superar esos problemas que ya desde el principio nos da la definición de prevención selectiva indicada, que hace que tengamos una heterogeneidad muy grande en cuanto a los grupos, en cuanto a los tipos de consumidores que incluimos por los tipos de factores de riesgo que van a componer esos grupos. Es difícil el poder comparar ciertos grupos o subgrupos con factores de riesgo diferentes. Además, también, si tenemos la comparación con diferentes tipos de grupos de control, que es enorme la disparidad que hemos encontrado, pues evidentemente también vamos a encontrar problemas. Sería cuestión de poder encontrar grupos de control más homogéneos que nos dieran mayor evidencia a la hora de hacer esas comparaciones. Incluir mayor número de países. 71 trabajos serán de Estados Unidos, 20 de Australia y únicamente 11 de países europeos. Con lo cual, pues no podemos saber tampoco, por estas características que a lo mejor puede tener diferenciales la población europea, realmente si lo que se está haciendo en Estados Unidos se puede exportar, por decirlo de alguna manera, directamente a nuestros países, a nuestra realidad más cercana. Y evidentemente, algo que también aparecía repetido mucho en las revisiones, y era el que en muchos casos los resultados de los trabajos revisados incluían medidas poco objetivas, como eran pues autorregistros o entrevistas o diarios de consumo que, entre comillas, podrían ser fácilmente, no me gusta decir la palabra falseables, pero sí que adaptables a lo que a lo mejor los sujetos pensaban que podía interesar a los investigadores. No lo digo yo, lo dicen varios de los trabajos. Así pues, muchísimas gracias por su atención. El día de la exposición ya pues contestaremos a las preguntas. Muchas gracias también a los servicios técnicos que están permitiendo el que se pueda grabar esto y que se pueda y lo puedan tener ustedes disponible. Gracias en nombre mío y en nombre de la profesora María Teresa Cortés, y gracias una vez más al comité organizador por permitirnos presentar nuestro trabajo.